Buenos días a todos los que se han hecho presentes y también a quienes podrán más adelante degustar este video. Hoy tenemos una quinta conversación convocada por el grupo de trabajo de lectura del informe de la Comisión de la Verdad, que son miembros asociados y amigos de la NELCF, que también incluye personas no solamente de Colombia, sino que han estado participando también personas de países vecinos como Ecuador, Guatemala y Bolivia. Hoy el grupo que ha elegido el trabajo sobre el exilio ha preparado una conversación con Angélica Pérez. Este grupo es va a ser presentado por María Elena, quienes lo han conformado, quienes han venido trabajando alrededor de este tema y ya María Elena podrá darnos su introducción al tema. Es un placer para todos volvernos a reunir, tener este trabajo en conjunto y queremos recordarles a todos los participantes de este trabajo que estamos en la etapa final del mismo. eh, Esto para inducir a la escritura, a la elaboración, a producir un texto que pueda en un momento dado ser armado, presentado como libro o como proyección, en darle un uso útil y sobre todo de transmisión a la comunidad y a la sociedad, de que recoja esto que hemos hecho durante todo este año. Marilena, tienes la palabra, bienvenida. Bien, buenos días, buenas tardes para Angélica Pérez, que estás del otro lado de nosotros. Muchísimas gracias, José Fernando, por la presentación. Yo quisiera iniciar planteando quiénes son el equipo de trabajo que conformamos esta riqueza de empezar a leer, escuchar y trabajar. La llamamos una mesa de trabajo sobre el exilio. Estuvo integrada, estamos todavía porque nos falta el trabajo, integrándola varios colegas, dos de Colombia, como Catalina, que vive en Cali, Constanza Ramírez, que vive en Bogotá, Stephanie Rudeque y Raúl Castañeda, que son de Guatemala, Gerardo Vimos, que es un colega que también es miembro de este equipo de trabajo. Él trabaja en la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, y yo, soy de Bolivia. Lo que decía José, somos varios y hemos elegido un tema que nos pusimos al trabajo y simplemente nos pareció que lo común que teníamos para conversar era el exilio. Es por ello que trabajamos uno de los tomos, yo diría, del informe que tenía que ver justamente con el tema del exilio. Simplemente quisiera decir algunas palabras antes de iniciar esta conversación y le habíamos puesto el nombre justamente sobre el trabajo que había hecho Angélica, permitiéndonos decir que esta conversación titulase Voces y resonancias desde la otra orilla. Hoy justamente nos acompaña Angélica Pérez. Ella es una periodista colombiana, reside en París y contribuyó ella con su trabajo con el tomo justamente sobre las verdades del exilio en el informe de la Comisión de la Verdad. Fue un hallazgo, una perla conocerla, Angélica. Tuvimos unos 2 encuentros previos. Diría, el informe entonces sobre el exilio es para nosotros enfrentarse, como dice el título, con la Colombia fuera de Colombia, donde lo fundamental en cada uno de esos encuentros quizás abrió el dolor y el horror de algo irrepresentable desde el acto de la palabra y las voces. Son experiencias que nos integran, nos dice un sujeto, dejando al descubierto que es imposible ser el mismo después de una experiencia semejante. La presencia de pérdidas multiplicadas en el exilio los confronta al dolor de existir,
una situación para nosotros, psicoanalistas, y en la que los psicoanalistas nos sentimos interpelados. Las contingencias del exilio político evocan el acto de abandonar la tierra conmocionada por los hechos políticos, que revela en cada persona una especie de batalla autoimpuesta de exilio, silencio y voces. Esta contingencia inesperada agujerea el sentido de una ilusión de continuidad. Es entonces cuando se inscribe un trauma que transforma al sujeto. Esta lógica fue la que nos orientó y nos permitió leer y escuchar el informe sobre el exilio, orientándonos a trabajar algo sobre la relación entre dicho, decir y escucha. Desde el psicoanálisis tenemos una famosa frase de Lacan que dice: que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Vale decir que quizás más que para escuchar a fondo las entrevistas o los podcasts, se trata de captar lo que se escucha. Pues hablar implica tropezar con aquello que no se puede decir, con lo que se dice sin querer, y siempre se dice algo, pero sin saber lo que se dice. Entonces, el exilio entraña, por otra parte, la extraña experiencia de la extimidad y se puede escuchar en los diferentes testimonios que leímos, no sin sorprendernos en lo que allí encontramos. La singularidad de sus palabras, sus voces. Por ejemplo, uno dice: en mí el exilio y el duelo quedaron íntimamente asociados. Esta afirmación precisa para nosotros, los analistas, la teoría del duelo en psicoanálisis, para justamente poder anudarla a la pregunta por el exilio y la angustia, pues ello supone el desafío justamente de reconstruir el marco de la vida, la ventana y la pantalla a lo real en el exilio. Así, lo que exige la función entonces del duelo supone tramitar la experiencia de hacer borde al agujero, decimos, de hacer un litoral donde en cada encuentro que hubo con ellos, con estos sujetos, se fueron tejiendo historias, evocaciones para hacer posible un decir, algo que se transmite en entredicho, muchos años después del acontecimiento que forzó la salida de ellos de Colombia. Siempre habrá un resto, marcas indelebles, que no se integran, que dejan al descubierto la función de semblante del propio duelo. Entonces, escuchar las voces en esos testimonios nos posibilitan entender, quizá, que el proceso de duelo, más allá de su elaboración, pone en evidencia la producción de un acto ético que intentan transmitir Angélica y sus colegas, porque transmiten el juicio íntimo de cada uno de ellos, de estos sujetos, y su elección de autorizarse de sí mismos, por sí mismos. Ello constituye quizás el fundamento mismo del psicoanálisis para nosotros, pues no hay psicoanálisis sin palabra, sin voz. A partir de estos pequeños retazos de reflexión, nombrarse exilado para nosotros no es petrificarse en un significante, sino que permite hacer del exilio un nombre, un decir. Dejémonos pues enseñar por ellos. Invito a Angélica justamente a partir de esta pequeña reflexión y la interpelación que nos hiciste en las entrevistas a compartir tu experiencia. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y gracias por, sí, por permitirme compartir esta experiencia exactamente en el lugar que yo creo es el más indicado, es el de la reflexión, el análisis psicoanalítico. Creo que, pues más allá de si se considera psicoanálisis como una teoría social válida para muchos, casi la única, y yo creo que el fenómeno del exilio no puede escaparse a, a, este, a esta óptica, a esta visión, a esta forma de entender la existencia humana.
Cuando te estaba escuchando, recordé que en la universidad hace muchísimos años, cuando estudié Derecho y Ciencia Política, hace muchos, muchos años, eh, ah, me enteré en una clase que el exilio, el ostracismo se llamaba, era el peor castigo en la Grecia antigua. Y eso me sorprendió muchísimo porque a los 16 o 17 años, y pues uno no puede creer que irse de su territorio cuando sueña con viajar pueda llegar a ser el peor castigo, porque la muerte. Y ahora pensaba, sí, claro, el exilio, nombrarse exiliado, reconocerse como exiliado, mm, primero es casi innombrable, porque la gente no lo acepta, a no ser que viva un proceso tan singular como el que se vivió a partir de la Comisión de la Verdad que les permitió hablar, es decir, enunciar, decir con la palabra su historia, y tratar de darle un orden y un porqué, y asumirla. En ese sentido, si no es así, es muy difícil que alguien que ha sido obligado a irse de su tierra pueda asumirlo e identificarse como ese ser castigado con esa condena máxima. Eh, y también oyéndote pensaba, bueno, si alguien decía, alguno de los que dan su testimonio, de los colombianos que dan su testimonio en el exterior, que para mí el exilio y el duelo quedaron, no recuerdo textualmente, pero creo que es profundamente unidos, como si fuera una sola condición, o no es posible la una sin la otra, es porque justamente el hecho de obligarte a ir, y eso creo que lo hablaremos más adelante, es como si fuera una sentencia de pena de muerte, es decir, cuando tú te vas, te mueres. Hay una parte de ti que se muere y que no vuelve a vivir. Nacerán otras, eso no lo sabes, pero durante mucho tiempo tienes esa carga mortífera. Y esa carga mortífera del exiliado no solamente está ligada a que sus historias o su vida en su propio territorio tiene muertes presentes, digamos, ha podido ser el hijo de una persona que han asesinado, o en fin, la muerte ronda, sino que además el mismo hecho de irse, es, he dicho antes, es como volver a nacer, pero estando un poco muerto. Entonces hay una carga mortífera enorme en el exiliado. Por eso creo que el duelo está tan ligado a su condición de expatriado, de exiliado, ¿cómo decirlo? Porque todavía no se asume como exiliado. Si la persona no necesariamente puede morir sin considerarse como tal. Pero esa condición de haber sido obligado a irse implica un duelo, y un duelo que desafortunadamente no se da el tiempo o las condiciones de vivir. Y creo que ahí está el doble drama, ¿no? Y que se lo hereda a sus hijos y a su descendencia, pero que no, tampoco lo viven como un duelo. Es nadie dice, nadie sabe por qué hay esa tristeza tan profunda que ronda en ese hogar. O qué le pasó a los abuelitos, como decía un jovencito en Malmö, en Suecia, cuando hubo una reunión de un grupo de personas que fueron en colectivo obligadas a irse. Obligadas a irse, no huyeron, pues. Y uno de los nietos, al que nunca le han contado la historia, decía, yo sé que mis abuelitos tienen algo muy doloroso, siempre han vivido con un dolor muy grande y nunca nos han contado, porque pero ese niño no solamente ve el dolor de sus abuelos, sino que heredó ese dolor y creció en ese dolor. Sí, ese duelo no hecho, no es lo mismo que poder decir, mataron a mi hermano, voy a su tumba y se la lloro. Esto, o se murió mi abuelo y lo voy a llorar. No. Entonces, el silencio, yo no sé si es solamente el silencio, también yo creo que hay el peso del secreto, y detrás de eso hay una vergüenza, es decir, porque el exilio también implica una pérdida de dignidad, dejar de ser lo que eras, dejar de tener la fuerza que tenías, llegar a un lugar en donde ni siquiera puedes contestar el teléfono porque no sabes hablar esa lengua, pues tienes que decirle a tu hijo que abra la puerta, porque habla mejor que tú, porque forzadamente aprendió más rápido que tú en 3 meses a decir hola y qué quieres. Eso, eso, eso implica una pérdida de dignidad, más allá de haber perdido todo lo demás que se dejó, ¿no?
Bueno, Perdón, Angélica, ¿tú nos puedes hablar un poco más duro o acercarte al micrófono un poco? es que yo no sé por dónde voy a hablar. Sin audífonos creo que puede funcionar mejor. No sé, pero entonces tengo que ir a cerrar la puerta porque creo que voy a incomodar. Esperen un segundo. Desafortunadamente, o sigo así o interrumpo, me alejo. ¿Sabes qué podríamos hacer? Si te parece, pasamos el video de la ser segunda Sí, generación mientras, ¿te sí. parece? Ujú. Vale. ¿No íbamos a empezar por el de Canela? Sí, el de Empezamos. canela iba antes de todo. Canela. Pásalo, Yo creo Canela. que ponlo, ponlo. El de Pon, canela, vale, sí. listo. Voy a poner el de canela entonces. Y después arregla tú tu micrófono, Angélica, por favor. Gracias. Parler des enfants d'immigrés, c'est parler en deux langues, c'est aussi parler d'un long voyage qui n'en finit pas, d'une identité construite sur la mémoire des autres, d'être différent en étant semblable. Parler des enfants d'immigrés, c'est parler des enfants d'ici et d'ailleurs. Portrait de Canela, une enfant qui nous raconte tout. Había una vez una iguana con una ruana de lana, peinándose la melena junto al río Magdalena. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Je m'appelle Canela et j'ai 8 ans. Je suis née à Paris, je suis française, mais d'origine colombienne. Ça veut dire que je suis née en France, mes parents viennent de Colombie. Je pense que je suis allée 3 fois. Je me rappelle qu'il y a toute ma famille en Bogota. À la maison, je parle beaucoup plus français que espagnol. Mais des fois, je parle un tout petit peu espagnol et à l'école, je parle tout le temps français. Ma mère, elle me parle plus souvent en espagnol et mon père, il me parle des fois en espagnol, mais aussi en français. Je suis colombienne, mais pour moi, il n'y a pas trop d'importance. Je trouve qu'on est quand même pareil, même si on n'a pas la même origine. Les picha la oreja al perezoso y lo encerró en el calabozo. J'ai 2 amies qui sont très proches, qui parlent espagnol. Et des fois on parle espagnol, des fois on parle français. Il y a Manuela et il y a aussi une autre qui n'habite pas ici à Paris. Elle s'appelle Octavia mais elle est argentine. Et ce sont mes amies, elles sont très proches de moi. Manuelita vivía en Pehuaco, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. À Paris, ella se fue. Ça parle d'une petite tortue qui vit à Pehuaco, qui part à Paris, on ne sait pas pourquoi, et elle rencontre une tortue. Et elle tombe amoureuse et après on l'a colorée et voulait être un peu en française. Et après on met une perruque, des petites bottes. Elle cherche partout et elle le trouve pas. Et quand elle revient à Pehuaco, elle voit qu'il était là en train de l'attendre. Son amoureux, ma mère, sa vie a été comme la chanson de Manuelita. Et elle était en Colombie et après elle est partie à Paris. Elle a trouvé un amoureux, sauf que ma mère, elle n'est pas revenue. Je ne connais pas l'histoire de ma mère. Personne ne me l'a raconté. Je sais pas pourquoi. Allez, venez et entrez dans la danse. Courez, venez, c'est votre jour de chance. Il y a un autre endroit aussi que j'aime, ça s'appelle Strasbourg. Et je trouve que c'est très joli aussi parce qu'il y a ma grand-mère qui vit là-bas. Elle vient de Colombie. Parce qu'en fait, il y avait comme une petite révolution, une chose comme ça. Une petite guerre contre le gouvernement. Et ça s'appelait M19. M19, c'est comme un groupe, comme une bande, on peut dire, contre le gouvernement. Ma grand-mère était recherchée et donc, soit ils allaient la mettre en prison, soit ils allaient la tuer. Et alors elle est partie et après elle a appelé mon père et son père. Ils sont restés en Colombie et après ils sont partis à Paris. Ils sont allés à un endroit, un champ de réfugiés, parce qu'en fait ils avaient plus d'argent.
Et après, ils ont dû chercher plein d'endroits et ils ont dit que c'était mieux d'aller à Strasbourg. Et après, je sais pas comment ils ont fait pour rencontrer ma mère. J'aimerais peut-être vivre là-bas, en Colombie, mais pour moi, c'est quand même un peu triste de quitter là où je suis née. Bah, ça me manque de plus voir ma famille depuis longtemps quand même. J'aimerais bien voir ma famille. Et c'est aussi difficile de quitter Paris parce que j'ai jamais changé de maison aussi. Mes parents sont séparés, mais j'ai jamais eu une maison. Je suis née dans une maison et je suis restée depuis 8 ans. C'est-à-dire depuis toute ma vie. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Et voilà. Sí, bien. Gracias, Angélica. Podemos seguir. Ahora espero que me escuchen bien. ¿Ahora sí me oyen? Muy bien, ahora sí. Ok. Bueno, este es el libro de Canela y en realidad esta pieza audiovisual tiene una vida particular diferente a las otras que hacen parte de las piezas audiovisuales o documentales, algunos de ellos de la exposición con los relatos de los exiliados, porque esta nació en varios tiempos y en principio fue un ejercicio periodístico para un taller de radio que yo estaba dando y tenía que mostrar cómo se puede hacer una entrevista sin que haya voz off, que solamente la persona hable, que no es tan fácil. Entonces, corriendo, bueno, esto surgió así, pero con el tiempo, pues la Comisión de la Verdad ya en 2019 y cuando empezó a hacer, cuando creó el nodo segunda, tercera generación, en el exilio me preguntaron si había de pronto un video, algún relato de un pequeño, o sea, de tercera generación. Y pues lo que se hizo fue desempolvar este audio y con la niña del relato, que tenía 8 años cuando lo contó, pero que ya en ese momento estaba mucho más grande, pues mezclarlo en un molde, ¿no? Con los dibujos y fotos del álbum de familia, de la infancia de la protagonista de la historia, es decir, Canela. Y en la ficha técnica, creo que ustedes lo pudieron ver, pero lo cuento. Y hay una cosa muy particular y es que durante la entrevista, cuando la entrevistadora entrevista a la niña, las dos se olvidaron quiénes eran la una para la otra. Editando el reportaje volvieron a ser madre e hija. Y estoy hablando pues de mi hija. Entonces fue un proceso que a mí no sé cómo decir, me toca mucho, me cuestiona mucho, no solamente el relato de ella, sino en sí mismo cómo se elaboró y cómo durante la entrevista esta chiquita le responde a su madre, que soy yo, como si yo fuera realmente una periodista que no tiene nada que ver con su historia. Cuando ella me dice, yo no sé nada de la historia de mi mamá, y yo le digo, pero algo te habrá tenido que contar. No, nadie me ha contado nada. Y luego la historia que ella cuenta de su madre, pues es una historia que no corresponde necesariamente a mi historia. O sea, hay cosas, elementos, pero ella ha elaborado su propio relato con un silencio que yo hasta ese momento no creía pues que estuviera tan presente, ¿no? Y eso creo que me marcó muchísimo en el trabajo después con las entrevistas con los exiliados, porque yo sé que primero lo que es esa memoria, que es una serie de extrapolaciones, de memorias de los otros, y hay que tenerlo presente, muy presente, y que esa verdad está atravesada por esa manera de recordar las cosas, ¿no? También tan marcada por la memoria de quienes lo han contado y por los silencios que dejan unos agujeros y que tú vas llenando de manera inconsciente, supongo, en su mayoría de las veces, no sé, los expertos son ustedes, pero y les vas dando un relato cuando lo sacas, haciendo una narrativa que otra persona viene y te dice, así no fue. Sí, sí, así fue, yo me acuerdo que así fue. No sé si quieran preguntar algo. Sería interesante quizá que nos pudieras transmitir justamente en todo el trabajo que tú has hecho, esa posibilidad de que estos entrevistados tomasen ellos la palabra.
Y Mm, es una entrevista, no un modo de entrevistar cualquiera. sí, bueno, el fenómeno es particular, es decir, si la Comisión de la Verdad o ni siquiera la Comisión de la Verdad, uno de los comisionados de la verdad no se hubiera empeñado en que, se llama Carlos Beristain, en que se tomaran los testimonios de la Colombia, que estaba fuera de Colombia. Eso no estaba contemplado al comienzo se iban a recoger testimonios en todo el país como se pudiera, y los 11 comisionados iban a irse por regiones, y bueno, en fin, a entrevistar a la gente, a las víctimas y a los victimarios y a los testigos y hacer el relato lo más inclusivo posible para tratar de entender qué es lo que ha ocurrido durante décadas en ese país, y por no decir desde, sí, seguramente desde que nació la vida republicana, digamos, Colombia. Pero vuelvo a retomo, esta persona, uno de los comisionados, como un Quijote, pues, del exilio, insiste hasta que le dicen, ok, hágalo, y entonces eso fue lo que dio la posibilidad a que de manera muy artesanal, que realmente entrevistadores profesionales de los 240, no sé cuántos habíamos, y digo habíamos porque yo entrevisto, yo soy periodista, pero esto era un voluntariado, un ejército de voluntariados, una tropilla de entrevistadores voluntarios. Empezaron a hacer las entrevistas. Esto es lo que permitió que los colombianos hablaran, que los colombianos que viven en el exterior contasen su historia y que se supiera además que la mayoría de estos colombianos son de una u otra manera expulsados por un país en guerra. Incluso aquellos que se encuentran en la última, en las esferas más ajenas al conflicto en sí mismo. Es decir, no necesariamente estoy hablando del refugiado político, la persona que llega mutilada, herida o corriendo por una amenaza, sino que también hay esferas de profesionales que cuando se habla con ellos, de todas formas están inmersos en una realidad que es la realidad de la guerra, que no les hace posible quedarse en este país que no conoce la paz, que no conoce el escenario de la política como otro escenario de otra guerra, pero digamos la guerra de la política. Entonces, en fin, así hablan. Y yo creo que lo interesante de esto es que cuando tú empiezas a entrevistar a, a los, a las personas, a recoger sus testimonios, pues lo que haces es como se desata o sea, hay varias etapas. Las primeras, y es mi experiencia personal, no puedo hablar por los otros entrevistadores, pero lo que yo viví, a diferencia de entrevistar a un político, un líder en su ejercicio, o otro tipo de relato, de entrevista que no sea para esto, no sea la entrevista, la memoria del exiliado, eh, pues las primeras entrevistas, la primera sobre todo, es como un selfie oral, o sea, la persona te entrega lo que durante años ha construido y ha tenido que presentar en público. Entonces hace lo mejor que puede un relato en el que yo realmente desconfío porque sé que es un constructo, casi que es la historia oficial, ¿no?, que se le ha tenido que pedir para que le den el refugio o para poder sobrevivir frente a sus hijos, lo que sea. Es una historia. Cuando tú insistes en la segunda, en la tercera, hay un momento en que se desata un torrente de voz y que es imparable, imparable, y realmente ahí es casi que inconsciente, diría yo. Es la memoria, es la bola que se apodera de la memoria y la persona ya no tiene mucho control. Salen muchas cosas que tal vez nunca había dicho. Entonces ahí te das cuenta que se vuelven como los cronistas de sus propias memorias, ¿no? Y que muchas veces, lo que vuelvo a decir, no necesariamente, uno no está buscando que sea fiel a la verdad, digamos que hay muchas verdades, que sea honestamente rememorado, sí, eso, porque pues lo que hay que entender, y eso hay que bajar un poco el nivel con la persona es que está entrevistando, es que esa entrevista no le va a dar nada más que la posibilidad de contar. No le va a dar, a diferencia si se tiene que enfrentar a una institución que está tramitando el asilo político, entonces el sello para que se quede, no. Eso es lo que puede bajarle la carga o el peso que tiene construir un relato para conseguir algo específico, y hay que entenderlo, es así.
estamos en un mundo en donde no puedes llegar y vivir tranquilamente como exiliado sin que tengas un estatus, sin que corresponda a los parámetros que en ese momento la Unión Europea, por ejemplo, ha fijado para que te puedas quedar. Entonces, en esa honestidad, digamos, de la rememoranza, ¿no sabes? Eso es lo que está recordando, es lo único que a mí en esta ocasión me podía interesar. No puedo entrar a controvertirle, a decirle no es verdad que tienen que presentar algunas pruebas que den un poco de fiabilidad a su recuerdo, pero pues la gente saca sus periódicos, saca, o sea, tienen muchas cosas también, tienen muchos recursos que han guardado también así en el baúl del olvido, ¿no? Con lo que van llenando y como dándole la veracidad para que sea así eso, verosímil su relato. Y lo que uno se da cuenta, lo que yo fui y lo compartimos con los del nodo, es que además la persona después de que desata ese proceso en el que la voz se va como un torrente y que casi que no puede parar ni controlar, después no puede volver a ser la misma. Es increíble el cambio que tiene y la necesidad que tiene de que su historia tenga un lugar en la historia. Y ahí es cuando nosotros pensamos, ¡ah! ¿Qué vamos a hacer con esto? Ahora abrimos esta caja de Pandora y esta gente como una loquita hablando y queriendo hacer cosas y nosotros con un relato de 4 horas o 5 horas para mandar a la Comisión de la Verdad para que allí se meta en patrones, que está muy bien, yo no voy a criticar el trabajo de la Comisión de la Verdad, me parecía fundamental, pero creo que todo ese proceso existencial que la persona vivió durante su entrega del testimonio, su entrega de su relato, se pierde en un patrón de refugiado político, víctima de tortura, víctima de desaparición forzada, pero ¿dónde quedó? ¿Dónde queda lo que vivió y lo que está sintiendo en ese proceso? Y por eso pensamos, bueno, cómo trabajamos estos relatos, pero además que ellos sean partícipes también de la transformación de su relato, en qué, también nos preguntábamos en qué, si son historias muy fuertes, como decía, que tienen una carga mortífera muy grande, cómo le entregas tú al mundo así, oigan esto y destrúyanse. No se trata de eso, y cómo devolverle también la dignidad y la belleza que uno encuentra en ese proceso, porque también lo hay. Estas historias están cargadas de resiliencia, de mucha dignidad. Y ahí fue que pensamos, pues vamos a hacerlo como, ¿qué puede transformar esto en algo que otro que no tiene nada que ver se lo aguante, lo escuche y quiera terminar? ¿Cómo hacemos? Y creo que ahí fue que surgió la idea de vamos a hacer, pues solamente la creación artística es la que puede, eh, mm, digamos, aliviar esa carga mortífera que tienen estas historias y darles un poco como también de un manto, pues porque es arte y la creación artística en sí misma es vida. También les puedo otorgar como un manto, yo no sé, como un manto poético, pensamos, de estas historias. Y bueno, por eso las trabajamos y también que ellos fueran los hacedores de sus historias, es decir, los que las transformaran ellos, que participaran en este trabajo. Y así pues surgió esta idea, ¿no? De recrear con imágenes las voces de estos colombianos cuyas historias, de todas formas, eso yo creo que es importante, las historias nos dan indicios de la distancia y el destierro de verdades múltiples que no hacen parte pues, del relato oficial de un país, ¿no? Que se vive desangrando en esta guerra atávica. Y yo pienso también que convirtiendo los testimonios en piezas audiovisuales. La idea no era hacer documentales, porque no teníamos los recursos. Era cómo haces de un relato oral que está grabado un documental. O sea, es muy difícil que fueran, por eso, y lo insisto, estas piezas audiovisuales son sobre todo documentos para la historia, son documentos históricos. Y capaces también, al mismo tiempo, de no solamente de servirle a la historia y en los archivos, sino de que quien los encuentre pueda, que estos documentos, para quien se tope con ellos, puedan estimularle los sentidos, ¿no? Removerles el corazón y
y moldear conciencias, finalmente. Angélica, gracias. Vamos a pasar otro de los videos, justamente el de las voces desde la otra orilla. Por favor, Constanza. La amenaza toda la infancia eran las Fuerzas Armadas, la policía. De todas maneras, en Colombia hay como un ave de la muerte que ronda y yo sentía, pienso que seguiría sintiendo que mi vida corre riesgo, que en cualquier momento podría morir. Cuando yo salgo de la cárcel, un mes antes habían asesinado a mi hermano. Él lo detienen, antes de que lo asesinen, le dicen que sabían que yo iba a salir pronto y le dijeron, dígale que se cuide. Yo salgo el 27 de agosto, pues se había contactado el ministro y el ministro había dicho, nosotros no podemos hacer nada, que se vaya del país. Teníamos que protegernos de la sociedad y de la policía. Entonces, a los 22 años, decido, bueno, me voy de Colombia. No puedo vivir más aquí, ya vi demasiados muertos, ya me apuñalearon 3 veces, ya me dañaron casi una pierna, ya vinieron al salón de belleza a atracarnos 4 veces, no podemos estar ni siquiera en el sitio donde nos ganamos la vida. En la noche teníamos que salir siempre casi armadas. Para mí, salir con un cuchillo en el bolso o salir con una botella, para mí era terrible. Nos fuimos de una casa a otra, estuvimos escondidas y ahí nos fuimos para Panamá, encerradas en una casa hasta que un día nos invitaron a comer helado, pleno día, muy extraño porque pues salíamos, era más bien por la nochecita y ahí fue que mi mamá nos dijo que habían matado a mi papá. Teníamos nuestro helado y estábamos debajo de un árbol gigante, no sé más. Pues yo no entendía nada. Yo no sabía muy bien qué quería decir, que alguien esté muerto para siempre. El día que nos dieron la noticia al tribunal, le dieron el estatuto de refugiado. Mi mamá ahí saltó. Uno como que siente que al fin hay una luz. Es como una victoria, pero el sufrimiento que está detrás de todo no se compara con nada. Si prendo una vela, la prendo ¿por quién? Por mi abuelo, que lo mataron por liberal, por mi papá, porque lo mataron porque estaba en política, porque yo estoy acá, que estoy bien, sí, estoy muy bien, pero estoy acá, no estoy allá, no estoy con mi mamá. ¿Por qué? Por eso, por un conflicto que nos impidió vivir una vida de familia normal, mi mamá, la abuela, los nietos. Pues, ¿quién se va a poner a pensar que todo eso que pasó va a llegar hasta la generación de después? Yo siento que el exilio... Yo me siento un poco que me mataron. Yo me siento acá como un zombie. Yo siento que soy un muerto caminando entre todos estos vivos. Estoy existiendo acá, pero vivo es en Colombia. A los 50 años me doy cuenta a qué punto reconstruirse después del exilio es una prueba fuerte, marcada por la tristeza de lo que quedó, de donde venimos. Las cosas que te forzaron a abandonar este país te hicieron encontrar de pronto cosas maravillosas, pero al mismo tiempo siempre la pregunta ¿por qué? Nosotros crecimos en peligro de muerte y eso no se me ha quitado. Ese miedo de que nos pueden matar. Yo parezco un gato, yo todo el tiempo estoy, ¿qué pasa? ¿Y dónde están? Yo sigo pendiente a ver dónde es que está el tiro al lado. Todavía yo le tengo miedo a la policía, pasar un aeropuerto, una frontera. Yo les digo a los niños, viene la policía hasta atrás, siempre me dice, pero no te están buscando. Pero a mí sí me están buscando todavía, me muero el susto. El reto fundamental, lo que me permitió pues volver a retomar como el hilo de la vida, fue el reto de reconstruirla. Y la llegada de los hijos es fundamental. No solamente sobrevive uno por uno, sino sobrevive por ellos. También es importante, aunque no sea fácil, mantener y cultivar esas dobles culturas o esas múltiples culturas. No habla de desarraigo, pero uno los lleva muy metido en uno. Pero también aprende muchas cosas y aprende a ver el mundo de otra manera y aprende a verse desde la distancia, esa otra vida, porque además también uno se puede casi que permitir de hablar de otras vidas.
Bien, antes de pasar es una conversación y estamos invitando a compartir algunas de las, diría yo, de los videos y las obras que se han hecho con Angélica. Con Sansa tenemos uno último antes de pasar, por favor, a la conversación con la colega. Cuando se cierra la puerta del avión y que se desconecta el avión del tubito ese, ahí me di cuenta de para lo que iba. Fue ahí. Somos como barcos, con el rumbo determinado por las velas rasgadas que nos pusimos en la tarea de remendar en pleno viaje. Cuando yo llegué al aeropuerto, mi padre obviamente sabía que yo había crecido desde lejos. Él aún así psicológicamente esperaba ver salir una niña. Hablar de Colombia para mí es un poco difícil porque mis amigos, la mayoría no conocen muy bien mi historia, pues solamente los amigos cercanos míos saben por qué mis padres llegaron acá y por qué yo nací acá. Es algo que uno no está contando a los cuatro vientos o más bien que uno aprende a no contar o a contar a gente de mucha confianza o muy cercanos. Él siempre trató de encontrar la verdad en todos los casos que llevaba y en Colombia tratar de encontrar la verdad para un abogado, para un periodista, un sindicalista, cuesta la vida. Bueno, es muy claro que si no estamos acá, si nos venimos para acá, mi mamá la desaparece. Él ya se había ido y esto lo escribí según la fecha al otro día de mi cumpleaños. O 1 año y medio después sin vernos. No sé si vuelva a verte, si tu sonrisa veré, te extraño, te anhelo, no puedo más estar sin ti. Te extraño mucho, papá. Y nunca se lo he leído, nunca se lo he mostrado, no. No poder vivir en el país donde quiero vivir, no poder estar con la gente con la que quiero estar, y crecer con eso. Para mí el exilio era eso, como un país que rechaza a su hijo. Siempre me han contado un poco lo que pasó allá en Colombia y en esa región, sobre todo en Urabá. Y me duele mucho saber de eso también porque es algo que les duele y eso se transmite, ¿no? Muchas veces es tan grande la situación de tus padres con el conflicto, ¿no? Que uno se siente como hijo responsable de qué va a hacer, como lo que le delegan o como una herencia, ¿no? Ser segunda generación significa prestarle a nuestros padres las cuerdas vocales para que se eleven como cometas, saltar como acróbatas entre sus grietas, brindarle asilo a sus lágrimas en nuestros párpados, en donde nadie las pueda ver. Llenamos álbumes con fotos de fantasmas, lanzamos redes hasta el corazón de la tierra para pescar los cuerpos que nos robaron, latiendo. Resucitamos muertos, creemos en los milagros. Latiendo decimos te extraño en varias lenguas. Erramos con maletas llenas de canicas, trompos y mariposas. Dibujamos el silencio en nuestros brazos para que nunca perdamos la memoria. Somos el mar Caribe derritiendo la nieve de los Alpes, la cordillera de los Andes vestida de hojas de otoño. Aves migratorias, hijas e hijos de sobrevivientes. Los milagros existen. Somos de carne y hueso. Ser segunda generación de exiliados significa en mi caso estar dividida, porque estoy hecha de muchas piezas. Por una parte está Colombia, el país donde nací, el país de mi familia y de sus luchas, pero también hacen parte de mí los países donde viví y los amigos que fui dejando. Y ahora también hacen parte del rompecabezas
este nuevo país que me acogió, la familia que construí, los amigos, un nuevo idioma. Soy todo esto. Pero ahora la pregunta es cómo unir las piezas, cómo enlazarlas unas con otras, cómo unir pasado con presente y compartir esta historia con mis hijos, buscar respuestas y construir juntos nuestros rompecabezas. Parler des enfants d'immigrés, c'est parler en deux langues, c'est aussi parler d'un long voyage qui n'en finit pas, d'une identité construite sur la mémoire des autres, d'être différent. Perdón, este ya lo vimos. Pero era solo un pedazo. Perdón. Los hijos de exiliados, tanto los que tuvieron que salir como los que han nacido afuera, pues contemos nuestra historia, ¿no? Y entonces pues que esa historia sea escuchada tanto fuera como dentro del país. Nos queda soñar, meditar y luchar. Si de allá o de aquí, si de aquí o de allá. Vamos a parar de reír, cantar y protestar. Que en Colombia se den cuenta de que el exilio tiene el poder de contar lo que otros no pueden contar porque ya no están. Y darle valor a los aportes que esas segundas generaciones desde el exterior pueden dar en su dignidad hacia Colombia. Y como encriptar también la historia colombiana. Tengo la esperanza de buscar, de encontrar la equidad con bienestar, en comunidad con libertad. Solo la acción del pueblo cambiará Colombia, todos y todas unidos por nuestra tierra. El volver a Colombia a vivir no es que sea una de mis prioridades, pero el que el país esté en paz, en el que el país tenga opciones y elección, creo que sí está dentro de nuestras obligaciones. Algo que yo sí no me esperaba y ha sido una sorpresa completa, y es lo que dicen Nico y los demás amigos, es que es encontrar casi que una familia. Y en 3 días sentir que nos conocemos de toda la vida. Y el hecho de decirse y de comprender que uno no es el único es una revelación inmensa. Parece algo básico, pero en realidad cada uno vive su propio drama y piensa que es el único. Entonces, gracias a la Comisión de la Verdad entendí que sí soy una hija del exilio y que mi historia es solamente un grano de arena entre toda una playa inmensa de historias que esconde el conflicto armado en Colombia. Bien. Constanza, gracias. Muchísimas gracias, Angélica, por compartir con nosotros estos audiovisuales que lograste, no tú, sino viabilizaste, diría, la construcción con esas voces. Voy a dar la palabra para las preguntas y abrimos después a la conversación con los colegas presentes. Moni, ¿alguna pregunta? Hola, Angélica. Creo que contestaste parcialmente la pregunta que voy a hacer, pero no sé si hay algo que pudieras agregar. ¿Cómo convirtieron los testimonios de desarraigo, de pérdida y de horror en algo tan distinto, inventando voces desde la otra orilla, transitando de lo mortífero a lo bello por la vía de la creación? Y también quiero pedirte si pudieras explicarnos por qué en tu trabajo le das un lugar central a la voz y a los sonidos que acompañan todos tus reportajes. Gracias. Bueno, sí, he contestado parcialmente. Yo agregaría a la primera pregunta y una cita de uno de los colegas que hace parte incluso, pues protagonista que dio su testimonio y también hacía parte del Nodo París de la Comisión de la Verdad, y él decía, refiriéndose a este tipo de experiencia, que es un proyecto creativo
que intenta aliar arte, tecnología y sentimientos, ¿no? En una tarea que nos enseña, y esto me encanta, que lo más hermoso puede surgir de lo más horrendo. Esa era la idea, fundamentalmente. Y la voz, bueno, en este caso específico, este tipo de trabajo, voy a hacer una aclaración, aquí hay una mezcla estas son píldoras como tráiler que hemos hecho. Agradezco mucho a Constanza que me ha ayudado enormemente a armarlos. Estos trailers reúnen varios de las piezas audiovisuales. Entonces, el primero que vimos que decía voces desde esta orilla fue la primera pieza audiovisual que hicimos. Y fue una experiencia, era el ensayo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, el que tiene las figuras, los dibujos del australiano Sean Baum en su libro Inmigrantes. ¿Y por qué están ahí? Bueno, porque es muy pertinente, las imágenes del libro son bastante pertinentes para las historias que estamos contando, pero además porque estas eran entrevistas, entonces como les decía, aquí no había sino un material sonoro, un registro, entonces era todo un reto cómo las transformamos en una pieza audiovisual si no tenemos imágenes. Por eso tuvimos que ser muy recursivos y en este caso específico el libro de Shaun Tan nos sirvió muchísimo y porque además es bellísimo, bueno, nos permitió, además nos dieron el permiso de usarlos y lo armamos entre todos participamos, fue, o sea, un trabajo de 5 minutos, fue un trabajo de muchas horas, porque los oíamos, yo escogí un poco extractos de las diferentes entrevistas y les tratamos de dar un hilo narrativo, no están ahí salpicadas, porque sí, sino que están hiladas, hay un relato, ¿no? Tiene cada extracto de una de estas entrevistas tiene que ver con el que viene, con el que sigue, es decir, están hilvanadas. Fue un trabajo apoteósico, porque lo digo, porque pues esas entrevistas duran 3, 4 horas y tenemos que sacar un minutico para hacer nuestro tráiler. Esa es la primera. Y son, como ustedes se dieron cuenta, hay diversas facetas del exilio, ¿no? Hasta la reflexión última. O sea, la primera es, ¿por qué me voy? Una adulta que cuenta por qué se va cuando adolescente, habiendo vivido todos 5 exilios ya en su vida, desde que tiene 3 años. Y el último es una reflexión de un hombre que lleva 30 años exiliado y que finalmente habla que me encanta, de las cosas bellas que esta historia dolorosa termina entregándote también, eso de lo hermoso que surge del horrendo. Y es la frase de porque uno se puede dar el lujo de tener muchas vidas. Eso es muy fuerte. Yo me conmueve mucho porque yo lo vivo. Somos como gatos. Y la segunda, lo de las segundas generaciones es una mezcla. Esto es muy especial porque estas segundas generaciones, realmente la gran parte del video que vieron de ser segunda generación, de segundas generaciones, es hecho por Mónica Granda. Yo no hice ese trabajo, ese es uno de los videos invitados a la exposición, está en la sala Ser Segunda Generaciones. Y Mónica, que vive exiliada en Suiza por razones obvias. Si digo Mónica Granda, algunos colombianos sabrán lo que significa ser la hija, de tener el apellido Granda. Y surge porque estos muchachos, ustedes ven protagonizando el video, pues son de diferentes lugares de Europa, algunos de Estados Unidos, de Norteamérica, perdón, y los invitan a un encuentro. Es la primera vez que se reúnen todos y es ahí donde surge la llamada segunda generación y tercera generación en el exilio y la Comisión de la Verdad. Ellos se llaman entre ellos los primos, como dice uno de los que participa ahí, Karim. Parece que nos hubiéramos conocido toda la vida. Es decir, ese reconocimiento después de haber vivido toda una niñez siendo tan diferente, ocultando. Al cruzar la calle eres otro, en la casa vives una historia, tú sales, te vas para la escuela y eres otro y no hablas de tu familia porque a quién le cuentas eso que tú ni conoces totalmente, ni entiendes. Y nadie lo va a entender, ¿sí? No puedes hablar de un país en guerra cuando estás en países que no están en guerra, porque no lo van a entender y te van a
estigmatizar, pues, tiene todo lo que tiene además un niño, ¿sí? Con esas cargas horribles de lo que ha oído, lo poco que ha oído, pues es espantoso, y lo que no ha oído también parece que es terrible, aunque no lo sabe. Entonces, cuando se encuentran en Bilbao, solo ellos saben qué siente el otro y qué ha vivido el otro, y por eso se adoran, entonces son una familia. Yo lo digo siempre, uno cuando se va construye familias con otras personas con las que se reconoce. Las hermanas no son las hermanas biológicas, los tíos no son los tíos biológicos y los abuelitos son abuelitos que no son los biológicos, son los que uno encuentra que se parecen, que han vivido historias parecidas a las de uno. Así sean de otro país. Puede ser un vietnamita exiliado, no importa, pero tienen que tener esa relación de destierro, de exilio, de dolor, de muertos, de guerra. Porque si no vienes de un país en guerra, es muy difícil. Tú te entiendes mucho mejor con un argelino que con alguien, que con un noruego en paz. Es así. Entonces, y lo de la voz, bueno, la voz es fundamental. Aquí sí es que es un instrumento sin el cual no hubiera, porque esto es un testimonio. Los sonidos, sí. Pienso que los sonidos, yo aquí en este trabajo específico a lo que le doy importancia, porque como vuelvo y digo, yo trabajé fue con testimonio sentada con una grabadora así durante horas, entonces para ambientarlo, no para mí no es posible ambientar por ambientar, no vas a decorar, a vestir tu reportaje o tu documento, tu pieza audiovisual, porque sí, con cualquier cosa, mucho menos en este trabajo. Entonces la música, por ejemplo, que aquí no se ve muy bien, pero en las otras piezas audiovisuales, sí, la música es escogida por quien da su relato, y no es cualquier música, es decir, es las canciones, los temas que la hacen pensar en Colombia, los temas que oía, que se refieren, o con los que ya más identifica su periodo de recién llegada, la persona aquí. Es decir, tienen que hacer las canciones que están ligadas a su proceso de desarraigo, ¿no? Hay algunas que ni siquiera se acuerdan, por ejemplo, de una canción en Colombia, o sea, si está totalmente bloqueado, no pueden, nunca pudieron. Eso es como el sonido ambiente que yo di. De hecho, en algunos, las personas incluso cantan, porque después en la elaboración ellos ayudan a montar la pieza, ¿no? Entonces intervienen, cantan, ¿no? Es decir, no se necesita que sean expertos en el mundo audiovisual, son los protagonistas. Entonces, casualmente aquí esto también para mí no es nada es gratuito y nada es casual realmente. El hecho de que muchos de los del nodo que trabajábamos con esto, como digamos el equipo productor y el equipo, son personas que están ligadas con el mundo audiovisual, o son cámara, o son editores, o son periodistas, y yo creo que es que cuando tú te vas, esa necesidad de contar, que está marcada por, como digo, por el silencio, por algún lado sale. O sea, no es gratuito que estas segundas generaciones, muchos trabajen con lo audiovisual. Entonces fue muy lindo porque ellos colaboraron muy bien, algunos de ellos dieron sus relatos, son cronistas de sus propias historias, y luego el camarógrafo de una es el editor del otro, pero es el productor, es el protagonista de otro. Y ese intercambio de saberes, me parece que ese transmutar, ¿no? En ese intercambio, ese transmutar de saberes era clave. A mí me parece que la memoria se esculpe con la memoria de los otros. Entonces, que estuvieran literalmente esculpiéndolo con las manos, cambiando, editando, era importantísimo. Que la protagonista de uno, ustedes la han oído muchas veces, la niña que se entera que su padre ha sido asesinado cuando está debajo de un árbol, en el día excepcionalmente, porque salían de noche, porque no podían salir de día, las reconocían. Esta niña es a su vez fotógrafa y editora de otro relato de la trans. Entonces se conocieron, y para mí era muy importante que hubiera intersecciones, que esas historias se tocaran y que se reconociera incluso la trans en la hija del líder político asesinado. Porque finalmente es eso. Es decir, ¿y qué es lo que tienen en común? Que no pueden estar allá. ¿Qué es lo que tienen en común? Que han sido expulsados. ¿Qué es lo que tienen en común? Que hay una fragilidad que las ha fortalecido, pero que
y que tienen en común que sus vidas se han hecho en un país, en una tierra extraña, ¿no? Y han florecido de todas formas. Gracias, Angélica. Bien, tendríamos muchísimas preguntas que habíamos trabajado en el grupo de trabajo, en la mesa de trabajo que leímos este documento. Sin embargo, por temas de tiempo, voy a abrir la conversación a los que están levantando la mano. Mario ha levantado la mano y tengo una solicitud de Martínez Giraldo. Mario. Buenas tardes, buenas noches. Un hermoso trabajo, un inmenso trabajo de una gran finura. Se ve que hay horas y horas detrás, no solamente de entrevistas, sino de elaboración, y no solamente cosas técnicas, sino cosas muy del corazón, que nos tocan como espectadores y como discutidores. Más que una pregunta, Angélica, yo quisiera hacer el planteamiento, a ver si María Elena puede darme un eco al respecto, porque es como psicoanalista que escucho todo esto. Me parece en efecto, María Elena, que es con el texto de Duelo y Melancolía que uno podría pensar el mecanismo psíquico que está en juego acá, porque me parece muy fuerte todo lo que escucho como parte del trabajo de elaboración del duelo, pero también como parte de un trabajo de desanudar y reanudar lazos sociales, familiares, con coterráneos, con gente nueva, con gente que llega, con gente que se va. Me parece que es un reto para nosotros pensar desde el punto de vista psíquico qué es lo que se juega en estos exiliados. Me parece fundamental eso que acaba de citar Angélica cuando dice es que tenemos muchas vidas, porque ese ya es un trabajo de alguien que hizo su elaboración y que la creación, lo nuevo que surge es tenemos otras vidas, tenemos la posibilidad de otras vidas. Me parece que ya es estar del otro lado, habiendo reanudado y habiendo desanudado muchas cosas. Pues me queda que felicitar y a ver si tienes un eco al respecto, si has profundizado un poco más en esa reflexión. Muchas gracias. Esa reflexión es la que puse al principio, no soy la que voy a contestar todo, porque entiendo que vamos a hacer una publicación después de aquel trabajo, Mario, pero efectivamente no es sin la teoría del duelo, justamente, que se puede anudar la pregunta sobre exilio y angustia, que es todo esto que nos transmite Angélica, y poder armar, diría yo, reconstruirse. No sé, voy a plantearlo como la experiencia de bordear un agujero, que es lo que decimos los psicoanalistas. Angélica, ¿te parece si tomamos dos preguntas? Este comentario de Mario Martínez y Ana, y después tomo las otras dos preguntas. Martínez Giraldo. No, bueno, voy a hablar, soy yo, José Fernando. Perdón, tenía en el chat Martínez, perdón, José. Sí. Vale. No, también me parece que el material nos da para, por favor, volverlo a estudiar todos en la medida en que tenemos disponibilidad de la grabación, porque encuentro elementos muy interesantes para nuestro trabajo de elaboración posterior. Esto de, por ejemplo, que nos transmite Angélica de los dos tiempos lógicos en los que un sujeto se comporta frente a relatar lo traumático. Esta variación que se nombra como se destapa un torrente y que me parece tiene la contracara de nuestra nominación es el principio de un anudamiento. Como ese destaquearse, ese torrente es lo que posibilita un primer momento de anudamiento y que también muy bellamente lo dice Angélica con esta experiencia de los de la segunda generación, no es sin otros, es con lo imaginario
lo que logra dar también una consistencia al sujeto es encontrar un otro igual, un otro en que pueda verme y que pueda reflejarme y me devuelva una consistencia de lo que soy. Bueno, felicitarlos y agradecer. Gracias, José Fernando. Tomo entonces, ese es otro comentario. Voy a tomar la palabra de Ana y María Cristina y Beatriz. Y ahí hacemos las respuestas, Angélica, ¿te parece? Gracias. Ana, bien puntuales. Sí, bueno, voy a intentar puntual. Es un tema que me gusta mucho, el tema del exilio, y la elaboración de hoy me ha permitido entender de otra manera cómo uno puede trabajar el exilio a través del trabajo que hace Angélica. Hay una filósofa española, María Zambrano, que fue exiliada de la Guerra Civil, que habla del exiliado como no lugar. Y ella dice, y lo quiero compartir, estuve buscando mientras hablabas porque me resonaba, quiero compartir lo que ella dice porque creo que lo que ella propone se articula con lo que Angélica nos trae como elaboración. Ella dice así: el pasado debe ser asimilado, no eliminado, y antes reconocido en su verdad. La pacificación ha de venir de todos y en forma muy especial del exiliado, que es un enterrado vivo y una representación de Antígona, símbolo de la conciencia sepultada viva. Y Miquel Bassols trabaja mucho a María Zambrano y dice que el exiliado puede hacerse portador de una verdad que él mismo puede llegar a ignorar, puede hacerse portador de un texto cuya verdad él mismo no sabría leer. Y creo que lo que nos trae Angélica con sus documentales totalmente pone en acto lo que Bassols y a lo que Zambrano apuntaba. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. María Cristina. Bueno, muchísimas gracias, Angélica, Male, y bueno, los comentarios de cada uno. Yo quería poner un hilo que me parece muy importante en lo que Angélica llamaba transmutar. Yo pienso que asistimos a una forma de transformación del exilio, del refugiado, al lugar común, como un lugar, digamos, en la historia, y del uso de la voz, digamos, que permite pasar del exilio como carga mortífera al exilio como marca de vida. Angélica hablaba, por ejemplo, del paso del silencio a la voz, a la selfie laboral, al torrente de palabras y finalmente al lugar común a través de todas estas formas de arreglo ligadas al arte, digamos, y al poder bien decir sobre algo que transforma lo horrendo en una marca, yo diría, ligada a la vida y que hace pasar, ¿no? Entonces me gustaría si pudiera darle una vueltita más a eso. Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Beatriz. Bueno, sí, muchas gracias, Angélica, y a toda la mesa de lectura del exilio, María Elena y todas las que han participado, todos los que han participado, que realmente nos traen un tema muy conmovedor, a mí me toca muchísimo también. Me quería como enfatizar o señalar en esa manera de reconstrucción de la vida que trae unas cosas muy bellas. Me pareció bellísima la historia de Canela, como específicamente el tema del idioma, de que hablo español, esta niña diciendo cómo hablo, pero ya no sabe todavía si hablar español, francés, dónde hablarlo, y encuentra como una comunidad para la lengua, una comunidad de la lengua con sus otras amiguitas, las argentinas, y toman esas canciones, en una La Iguana, la canción de La Iguana, que en Colombia se usa, pues es tan de los niños, y La Tortuga argentina, que se va también exilada a París. Entonces, me parece lindo cómo van reconstruyendo en esos intentos de construir la vida a partir de esos pequeños gestos. Y después un gesto que me parece fundamental en ese rehacerse, como tú dices, no sé cuántas veces me he hecho
que hay algo que queda en el cuerpo, cuando al final muestran ese documental, todos bailando cumbia, todo el cuerpo allí puesto, de alguna manera tratando de recoger algo de la vida, ¿no? Eso quería señalar y te agradezco mucho. Bien, muchas gracias. Angélica, no sé, Sí, comentarios. Gracias. pues bueno, muchas cosas y específicamente quisiera hablar del tema de las segundas generaciones y es ligada pues al bilingüismo y es que yo creo que ellos son la metáfora del exilio en realidad. Es decir, en la primera generación, el individuo que llega porque tuvo que irse, nunca deja de estar allá, de alguna manera tiene esa experiencia, tiene esa memoria de lo que vivió, es de allá y todavía hay un pedazo que le pertenece, mientras que la segunda generación tiene que estar entre ese lugar difuso, ¿no? Sin frontera muy clara entre el aquí y el allá permanentemente. La frontera es a partir de la puerta de su casa, ¿no? Porque ahí está allá, que es aquí. Tan pronto cruza, sale de su casa, está en esa tierra ajena para sus padres, pero que es donde viven. Y cuando está en la casa, está en esa tierra ajena para él, porque muchas veces ni siquiera nació allá, pero es la que en la casa existe. O sea, él aquí está del otro lado, que en realidad está del otro lado al otro lado de la orilla, lo vive todo el tiempo con amor, cuando se acuesta, la manera como comen, el desayuno que se hace, no tiene nada que ver cómo come el resto de los vecinos, pero ellos comen así, hay arepa, hay cumbia, hay vallenato, y sales y pues no muestras un bocadillo. Me acuerdo que me lo dijo mi hija hace unos años, nos moríamos de la risa, su papá le metió los bocadillos beleños, que son pasta de guayaba, para los que no sean colombianos, envueltos en hojas de plátano secas, muy lindos, muy ricos, muy todo. Ella los adora en la casa, pero pues ella no los sacaba en el colegio y además me hizo, ya riéndose, porque estaba más grande, es que voy a sacarlos de mi bolso definitivamente, porque los llevo todos los días y yo nunca voy a sacar esto en el colegio, porque ¿qué voy a decir? Guayaba, pasta de guayaba envuelta en hoja de plátano y hizo como un miquito, ¿no? Porque evidentemente sabe que esa es una comida de simios para el resto de niños franceses. Entonces, pero en la casa pues se come eso. Entonces, esa segunda generación, eso es el exilio, eso es. Y tiene que nombrar las cosas en la lengua extraña de sus padres, pero que es la suya. Y saltan de un terreno al otro, porque la lengua afectiva es obviamente la de los padres. Entonces, es muy interesante. Yo creo que es donde debería fundamentalmente centrarse la reflexión, la mirada y la reflexión sobre el exilio, estas segundas generaciones y hasta la tercera, porque hay hijos como el mío, la mía, que es segunda por mí, pero es tercera porque su abuela ya fue la que llegó acá, entonces su abuela paterna, o sea que ellos van cargando eso, ese desarraigo y ese estar en el aquí y el allá, ¿no? Así, con ese lugar que no lo encuentras en un mapa, no está tan claro. ¿Qué más? Bueno, no No, recuerdo había el otro. comentario de María Cristina que planteaba alguna otra vuéltica. El comentario de María, es que como no las ubico con los nombres todavía. Perdón. María Cristina, por favor, levanta la manito. María Cristina, que hablaba sí, que es muy interesante de cómo de la muerte haces un tránsito con ese trabajo, ¿no? De memoria hacia la vida, digamos. Lo estoy resumiendo muy burdamente porque sé que fue mucho más sofisticada tu presentación de tu lectura, pero sí, yo creo que, ahora, vuelvo e insisto, si eso no se hace, si no te permite alguna situación externa a ti hablarlo, si no lo transformas con el lenguaje, esa caja de Pandora no se abre. Esa caja de Pandora no se abre y la verdad es que cuando hicimos estas entrevistas, son más de 2000, creo que son 2100 entrevistas en el exterior. El punto común es que estas personas, en su mayoría, nunca habían hablado. Entonces, estamos mal, digamos, porque
evidentemente que no son, 2100 no son las únicas que están afuera, y segundo, porque era la primera vez en un fenómeno muy excepcional, o sea, no hay comisiones de la verdad todo el tiempo, y que se preocupen por la voz del exilio, y no solamente para un relato nacional completo, digamos, sin la verdad del exilio no hay una verdad completa, es claro, pero para estas mismas personas que pueden construir y reconstruir el relato de sí mismas, y finalmente el de incorporar al exilio a la historia de un país, a la historia de la humanidad, digamos, que es un fenómeno, entre otras cosas, cada vez más creciente. O sea, lo que nosotros tenemos son olas de migraciones, no propiamente porque la gente se va de turista a morirse en la mitad del Mediterráneo o entre Birmania y Bangladesh, ¿sí? O pasando el Darién o pasando Tijuana, o sea, son historias de hordas, la humanidad entera migrando, es el sello de este siglo y de este tiempo que vivimos, y yo no sé cómo la gente elabora su realidad, es decir, cómo después de cruzar el Darién le vas a contar a tus hijos, si los tienes después, lo que fue eso, es que no es épico, no, es monstruoso. Pero es muy interesante, entonces una vueltita lo que dices, porque muestra el estatuto de tratamiento que tuvo esto que hicieron. O sea, ustedes construyeron ese lugar común, que es un lugar de palabra, que les da un lugar además en la historia, no es cualquier cosa, y que hace pasar algo, no todo, pero algo de ese horror al exilio, pero de una manera vivificante, es otra cosa, ¿no? Quedan restos que no se van a borrar, queda una marca, digamos, una carga mortificante que no se va a borrar, pero algo pasa, y eso mismo es un tratamiento que a mí me parece muy valioso, lo que inventaron con la comisión. Es como cuando te mutilan una mano en un evento muy violento y tú duras toda tu vida escondiendo tu manito, no la muestras. Al día en que tú ese horrible ñoco lo muestras, que no es que no sea feo, porque obviamente que nunca va a ser lindo haber perdido la mano, ni la historia, ni el hecho, ni el signo en sí mismo, ¿sí? Pero que cuando lo muestras es otra cosa, es decir, tú eres otro en relación a tu mutilación. Yo creo que eso es lo que pasa cuando tú puedes contar y asumir el exilio. Primero es menos vergonzoso y es menos dramático en el sentido de que has podido elaborarlo, ¿no? Con la palabra. O sea, si ese silencio enterrado es muy dañino y lo transmites, y es lo que tú dices, le quita el lugar que el exilio merece tener en la historia, no porque sea hermoso vivirlo feo o lindo, no importa, sino porque existe. Y así, en 2015, y eso es importante saberlo, por una experiencia personal puedo decir y profesional puedo decir que doy fe, en 2015 ese país ignoraba que había exiliados. Entonces, y ese país tiene a todo el mundo, cada familia de tener una persona fuera mínimo. Y muchos en Estados Unidos porque tienen que mandar dinero, o en Europa mandando dinero, pues es una realidad. Es decir, si el país no estuviera en guerra, la gente no tendría por qué irse a mandar dinero a sus casas, no nos echemos mentiras. Pero sin embargo, se había completamente borrado a propósito, que fue un poco lo que pasa en los 90 y años 2000, sobre todo, ese relato de guerra que hizo que se invisibilizaran los exiliados, porque el relato sobre la guerra a partir de los años 2000 con mucha fuerza hasta el 2010 con mucha fuerza fue tener un solo actor protagonista y generador de la guerra. Entonces, si tú tenías un solo actor que se llamaba guerrilla FARC, pues todo lo que fueran víctimas reconocidas eran las que vinieran de la guerrilla de las FARC. Y como no necesariamente el exilio está ligado a una acción de las FARC directamente, pues no había exiliados, porque no se habló de grupos paramilitares, no se habló de estados, todos los otros actores no existían. Entonces eso permitió
que no existieran sino las víctimas de X acción de la guerrilla, que por supuesto las hay, se les va a negar y la gravedad de los hechos, pero a partir de ahí la gente olvidó que había exiliados. Hoy en día se volvió a asumir la palabra exilio, se habla de exilio, yo no creo que en todas las capas, todas las esferas, pero hace parte ya del lenguaje un poco más amplio de los colombianos. Muchas gracias. Angélica. No. Connie pide la palabra, o Constanza. Bien puntual porque estamos sobre el tiempo. Por favor, tenemos unos minuticos. Quisiéramos pasar unos minutos de un cierre. Dale, Connie. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por este espacio, por tus palabras, lo conmovedor de tu relato. No es una pregunta, es más un comentario de tu trabajo y esto que acabas de decir de cómo se visibilizó el exilio en Colombia. Particularmente a mí se me hizo presente cuando tuve la oportunidad de trabajar contigo, Voces desde la otra orilla, y conocer estas historias de colombianas y colombianos en el exilio, tan fuertes, tan dolorosas, tan bellas. Destaco lo que ya has dicho incansablemente, el papel del arte a la hora de hablar del horror. Tenemos audiovisuales bellos hablando de cosas ominosas, hablando del horror de una manera tan bella que quedas atrapada, digamos, de alguna manera. Y quiero destacar de esta segunda y tercera generación las palabras de los hijos cuando dicen que prestaron sus cuerdas bucales a sus padres, que en Colombia eran líderes, y allí no son nadie, que prestaron sus párpados para guardar sus lágrimas resecas. O sea, es un esfuerzo de poesía que hacen estas personas haciendo esa narración sobre lo que les pasó. Pero una frasecita última con la que quiero cerrar es en una conversación con Alejandra Fayad cuando hicimos la exposición en la Alianza Francesa, que ella dice que ella no era consciente de que se había ido exiliada, sino que ella creía que se había ido a estudiar. Y que fue el trabajo del informe de la Comisión de la Verdad que le hizo ver cuál era su realidad. Y aquí, pues la pregunta que yo tenía preparada y no hubo necesidad de hacerla, pero la comento, es lo que hizo distinto este informe a otros, creo que tiene que ver con esas subjetividades implicadas. La tuya, Angélica, y la de tu tropilla de entrevistadores. Muchísimas gracias y un abrazo enorme, querida. Gracias, Gracias, Connie. Yo quería, antes de despedirme, que pongamos No te el despidas video. todavía, por favor, que tenemos unas cositas más. Quería decir una frase de esa cita que tú haces de Alejandra Fayad en esa entrevista, que estaban Alejandra Fayad y Nicolás Quimbayo, que son otros los protagonistas y hacedores, los dos son protagonistas y hacedores de los videos, donde Nicolás decía que para él, que llegó a sus 10 años aquí con sus padres, el exilio había sido como estar encerrado por fuera. Gracias, Angélica. Jaime, un minuto, menos de un minuto, segundos, por favor. Tenemos que ir cerrando. Sí. Muchas gracias, seré muy puntual. Me quedo con la pregunta, no, seguramente no para trabajarla en este momento, pero me quedo con la pregunta de en qué medida el exilio, los exiliados, los colombianos, esta situación tan dramática y tan bien trabajada, en qué medida toca algo de un exilio en cada uno de nosotros, que no necesariamente socialmente hemos vivido la experiencia del exilio. O sea, que de ese exilio toca con algo de una cierta dimensión de exilio en cada uno. Bien. Es una pregunta para nosotros. Me resuena algo como pregunta ahí.
Gracias. Gracias, Jaime. Creo que nos toca a la mesa trabajar, con Angélica también, y todos los aportes. Coincide un poco con la pregunta que teníamos formulada por la colega de que Catalina, que comparte con nosotros la mesa, pues tenía que ver con esto de justamente el trabajo que tú has hecho, de intentar recuperar, abriendo este baúl que llamas tú, la dignidad. Y lo que ella planteaba es cómo tú realmente has podido armar la dignidad acercándote hacia lo más traumático, lo más escalofriante que han vivido y has podido armar otra cosa. Lo planteo eso como preguntas que van a quedar abiertas para seguir trabajando seguramente en la mesa de lectura y hagamos las conclusiones. Le voy a pedir a Connie, para cerrar, antes de las últimas palabras, también para Angélica, lo ultimito que teníamos, Connie, por favor. La chose la plus importante pour moi, c'est justement de sortir du silence. C'est pas évident. Pues para mí era una foto realmente. Ese cuadro que estaba ahí en el salón. Esa era esa persona que había existido un día y que se llamaba como yo. ¿Qué había pasado para que ella se muriera tan joven? Y esa pregunta surgió, ¿y dónde está? Sí, necesitaba ir a donde ella había estado físicamente presente para poder ver los lugares que ella vio, para poder conocer físicamente a esa gente que ella conoció. Me tocó mucho el hecho que me hablara de una manera muy honesta de su sentir sobre lo que había pasado en su vida y en su militancia, ¿no? Cuando dice, nous avons voulu changer le monde, mais c'est la souffrance Nosotros que nous quisimos avons cambiar el en nous et mundo. autour de nous. Y fue sufrimiento lo que engendramos en nosotros y en nuestro entorno. Utopías nobles que no encontraron eco, sino una respuesta brutal. Cuando yo leo esas palabras de mi padre, como que entiendo también de dónde sale de dónde nace ese dolor que uno tiene, ¿no? Que uno antes no entendía. Soledad, rutina, aislamiento, vagancia, quietud y frío. Para nosotras, presas políticas, con nuestra actividad diaria, las cárceles han sido escuelas nuevas. Las hemos convertido, las hemos transformado. De tumbas, de cloacas humanas, en escuelas donde se forma el hombre nuevo. Son las 6, momento en que los guardianes abren las celdas del pabellón. Claro, el silencio pesa y el silencio duele. Para mí es eso, ser hija de hombres y mujeres que lucharon por un país diferente, por un mejor país, que sacrificaron mucho. Uno dice no solamente la vida, sino las relaciones con la familia, los amigos, el país. Sí, orgullo. Orgullo porque trataron de cambiar las cosas. Es tratar de desenredar para que los otros no tengan que pasar por esa caja de Pandora. Gisela est partie sur un projet de mémoire. Et sur ce projet de mémoire, on avait beaucoup parlé entre nous et avec des amis. Et elle était, on ne pouvait pas l'arrêter. Et là, je me suis dit, on va l'accompagner. On va l'accompagner tout ce qu'on peut.
et le courage nous accompagnent jusqu'aujourd'hui. Et voilà, et maintenant, on est fiers. Surtout à ce sujet-là de faire la mémoire. On ne peut pas oublier. C'est impossible. Voilà. Muchísimas gracias, Connie, por el video que pasa. Yo simplemente voy a agradecer a los colegas con los que hemos estado leyendo e intentando estudiar desde la perspectiva y la arista del psicoanálisis lo que es el exilio. Nos queda aún por trabajar mucho, nos ha causado, agradezco muchísimo a la comisión, José Fernando, Luz Helena, Beatriz, Jaime y otros colegas. Estaremos con todo el deseo de continuar y tratar de transmitir algo de lo que hemos aprendido en este tiempo de trabajo. Contigo, Angélica, ha sido un gusto muy particular el haber trabajado, escucharte, y no voy a dar palabras de cierre, sino más bien de apertura a seguir como psicoanalistas, dejándonos enseñar por estas experiencias, y no es otra cosa que la presencia del psicoanálisis en la ciudad. Muchísimas gracias, Angélica, por todo lo que nos enseñaste hoy a la mañana. Gracias.